Nos volvemos a encontrar alrededor de los salmos en esta lectura dirigida que estamos haciendo de los salmos de las subidas. Los salmos que se presume que los israelitas cantaban para ir a Jerusalén. Estos salmos están divididos siempre en grupos de 3. Es como un tríptico. Nosotros vimos uno de los trípticos, el del Salmo 120, 121 y 122. Y vimos, por ejemplo, que en el Salmo 120 estábamos lejos del santuario, viviendo en el materialismo y la violencia, rodeados de esto, y que el Salmo 121 empiezan a caminar hacia el santuario, y cuando llegamos al 122 ya nuestros pies estuvieron dentro de Jerusalén. Ahora, no solamente tenemos que mirarlos como el viaje que se hace desde el lugar en que están hasta la casa del Señor, sino que son una figura de nuestra vida, porque nosotros también estamos viajando. Y estamos viajando hacia la casa del Señor, hacia la casa del Padre. Entonces, ahora los salmos van a tomar esa característica, es decir, hablar de las dificultades que tenemos ahora, de cómo encontramos la salida y de qué esperamos cuando lleguemos a aquel lugar. Y por eso hoy empezamos en el Salmo 123, que sigue el mismo esquema. Este es el Salmo del sometimiento, de la servidumbre, y en medio del sometimiento y de la servidumbre se clama al Señor. ¿Cuándo fue escrito este Salmo? Ustedes saben que los salmos son una compilación de salmos. Tenemos un salmo de David, por ejemplo, tenemos salmos de Moisés, y Moisés hacía unos cuantos siglos que había pasado a la presencia de Dios. Tenemos salmos que hablan del cautiverio, pero ya del cautiverio babilónico. Este salmo, por su lenguaje y por el tema que trata, posiblemente era un salmo que se escribe luego del cautiverio babilónico. Cuando regresaron Esdras y Nehemías, la gente empezó a peregrinar nuevamente a Jerusalén. Pero tenía ciertos sufrimientos que son los que aparecen en el salmo, aun cuando estaban caminando. Fíjense, vamos a leer los versículos 3 y 4. Empecemos desde el final, donde presenta el problema, para ir a la respuesta que está en los primeros versículos. Versículos 3 y 4 dice: ten misericordia de nosotros, oh Jehová, ten misericordia de nosotros, porque estamos muy hastiados de menosprecio. Hastiada está nuestra alma del escarnio de los que están en holgura y del menosprecio de los soberbios. Esto de estamos muy hastiados, un traductor traduce estamos hartos. Ya no lo soportamos más, otra traducción. Estamos cansados. Este es el sentido de la frase. El salmista está diciendo: esto ya me colmó la paciencia. Esto es tremendo. Ahora, ¿cuál es el motivo del cansancio? Dice: el escarnio de los que están en holgura. El escarnio es la burla, la humillación, el desprecio que se hace a otra persona, como diciendo: no vales nada. ¿Y quién lo hacía? Los que tenían abundancia y vivían en abundancia. Por otro lado, dice el menosprecio de los soberbios, la actitud negativa hacia la persona de ellos, que le niegan el valor que tienen y que lo consideran sin importancia. Muchas veces peregrinaban ellos, pero debajo del yugo de los extranjeros, estando oprimidos por los enemigos. En ese momento estaban en Jerusalén, pero eran pueblos tributarios, no mandaban ellos. Estuvieron bajo Babilonia, ya en territorio babilónico, pero cuando llegaron los persas volvieron a su tierra y empezaron a peregrinar, pero los persas estaban allí cobrándoles. Y después vinieron los griegos y después los romanos. En tiempos de Jesús estaban viviendo esto, se convirtieron en un pueblo tributario, como sucedía en el tiempo de Jesús.
Ustedes recordarán en tiempo de Jesús que estaban ellos prisioneros. ¿Por qué? Y porque los romanos estaban por todos lados, porque eran ellos los romanos los que mandaban, los que dirigían. Y justamente Jesús habla de esto. En el Sermón del Monte, él señala el tema de la milla. Si alguien te obliga a ir una milla, ve 2. Vamos a suponer que nosotros estuviéramos en Jerusalén en tiempo de Jesús. ¿Qué es esto de la milla? ¿Qué es esto de tomar la milla y tener que llevar una carga? Era una ley que habían puesto los romanos, que uno tenía que llevarle la carga al soldado romano que se lo pidiera y tenía durante una milla que ser el esclavo de ese soldado romano. Ustedes imagínense lo que significaba esto para un judío en ese momento. Esto es lo que experimentaban esta gente del Salmo. Es decir, experimentaban la presencia y la presión de gente que los menospreciaba, porque siempre pasa eso. Era el bullying, diríamos hoy, si fueran chicos, ¿no? Sobre el pueblo de Israel, era el pueblo sometido. Y ellos dicen, Señor, estamos hastiados de todas estas cosas. Estamos hastiados de lo que nos está pasando. ¿Qué hacen frente a esto? Entonces vamos ya a los versículos del comienzo. A ti alcé mis ojos, a ti que habitas en los cielos. Y acá nos marca a nosotros una actitud. Ellos eran el pueblo raso y tenían quienes los mandaban arriba. Si ellos se rebelaban, sabían que llevaban las de perder, porque eran grandes imperios los que los sometían. Entonces, el salmista, que entiende esto, dice, así que me oprimen los que están arriba, yo voy a ir a un trono más arriba, que es el trono de Dios. Y entonces apela al trono supremo, al trono de lo alto. Es aquello que vimos en el Salmo 121. Mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. Ahora, en este transitar, nosotros muchas veces tenemos que sufrir esto. La tranquilidad del cristiano está en que el trono del cielo está ocupado y que uno siempre puede mirar al trono más alto, al que está más arriba. Muchas veces la situación nos oprime como los oprimía a ellos, pero podemos apelar al trono que está más arriba de esto. Y pasamos al versículo 2, y el versículo 2 dice, he aquí, como los ojos de los siervos miran a la mano de sus señores, como los ojos de la sierva a la mano de su señora, así nuestros ojos miran a Jehová nuestro Dios hasta que tenga misericordia de nosotros. Usa la imagen del esclavo, el siervo aquí es el esclavo. La actitud el esclavo que está mirando la mano de su dueño. ¿Por qué? Porque de la mano de su dueño viene el castigo, viene la bendición, todo sale de esa mano. Y ellos sienten que esa mano poderosa de Dios, a la que ellos están apelando, es lo único que puede obrar. Y entonces miran hacia esas manos. Y dice, miramos cómo. Como el esclavo mira, como la esclava mira. Estamos mirando las manos de Dios para que sea Él el que nos salve. Y termina diciendo, hasta que tenga de nosotros misericordia. Quiere decir que nosotros vemos el esquema del Salmo. Ahora va a hablar de todo lo que dijimos al principio. Están hastiados y apelan al trono más alto, al trono de Dios. Les voy a dar un ejercicio espiritual, no para que lo manden ni para que lo compartamos, sino simplemente para nuestro crecimiento espiritual. Tomen el libro de Esdras y subrayen el libro de Esdras cada vez que habla de la mano de Dios. Dice, yo llegué a salir de Babilonia y a entrar en la tierra del Señor, porque me lo concedió el Rey, me dio todo lo que le pedí, porque la mano del Señor, Dios, estaba sobre mí.
Y así va siguiendo. ¿Por qué llegué a destino? Porque la mano del Señor estaba sobre mí. Porque la buena mano de Dios me llevó a tener buenos colaboradores para llevar la obra adelante. Porque la buena mano de Dios detuvo a los enemigos que me estorbaban. Él veía que en la vida del hombre de fe es muy importante tener conciencia de las manos de Dios. Y acá ellos están mirando las manos de Dios, porque son las manos de Dios, el poder de Dios, la autoridad de Dios, aquello que simbólicamente están en estas manos, es lo que ellos esperan para que Dios les abra el camino. Busquemos siempre la protección y la guía de la buena mano de Dios y esperemos en Él. Nos vemos, si Dios quiere, la semana que viene.